Vamos a buscar otro video. Teorías sobre Shrek. Este canal es increíble. La saga de Shrek tiene un lugar muy importante que se guarda con mucho cariño en este canal, pues si bien hace mucho tiempo que terminamos la serie de teorías sobre Shrek, hoy es un buen día para adentrarnos en aquellas teorías que hicieron que viera su historia de una manera totalmente distinta. A Así ver, que me encantaría que me acompañaras en este viaje a través de 6 teorías sobre Shrek. amigo, la teoría que más me vuela la cabeza de Shrek es cómo Burro y la dragona, o sea, ¿qué? Tuvieron hijos. ¿Y por qué salieron así? O sea, burritos con alas. Me hubiera gustado que fueran dragones con cola de burro. A veces es fácil bromear con que los directores y productores ponen cosas en una cinta solo porque pueden parecerles graciosas. Sin embargo, prácticamente nada en una película es puesto al azar y menos en una obra animada. Pues Ah, no, eso es verdad. Yo estudié un poquito de cine, digamos, y está todo detallado. Ustedes no se imaginan, desde el ángulo de la cámara hasta el encuadre, todo está detallado. si entiendes algo de animación, sabrás que cada detalle en el modelado se tiene que decidir. Así como en la fábrica de la hada madrina podemos ver el cuadro del antes y después de Doris, el cual apenas si ocupa unos segundos revela bastante sobre el personaje. Del mismo modo podemos ver en el castillo de los reyes de muy lejano algo similar. En más de 2 ocasiones podemos apreciar el cuadro de una mujer que nunca vemos en ningún momento de la película, ni antes ni después. Vemos el retrato de una mujer con abultada cabellera que no recuerda más que a la famosa condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. La condesa, esa que aparece en esta foto, esta, dice que fue llamada la condesa sangrienta y acusada de asesinar, baño de sangre y a cientos de mujeres, dice encima. Es decir, esto explica la razón por la cual Fiona es pelirroja a diferencia de sus padres, pues una de sus ancestros era nada más y nada menos que la mismísima condesa, siempre vista como una vampira de Dios la vida mío, real. Dios mío. Además, cabe agregar que si revisamos la estética del castillo de muy lejano, las referencias a los vampiros no se detienen, pues si te fijas en la arquitectura del castillo de los Se pa- padres de Fiona, este castillo se parece mucho al de Hotel Transilvania. ¿Hotel Transilvania? O algo así. verás que está fuertemente inspirado en el castillo de Bran, los famosos aposentos de Vlad Tepes, mejor conocido como el Conde Drácula. Y yo te repito, Oh, es que soy un crack, amigo, soy un crack. ¿Cómo me di cuenta de que se parecía al castillo? Y sí, era de Drácula. ni el diseño del castillo ni colocar esos cuadros fueron algo aleatorio, y quizás sea de esta manera en que se nos cuenta un poco de los orígenes de Fiona. ¿Nunca te preguntaste qué es lo que estaba haciendo Caperucita Roja en el bar de la manzana envenenada? Es decir, en ese lugar únicamente podemos ver a los villanos de cada cuento, pero si esto La Perucita Roja se escapó del bosque y se fue a tomar una cervecita. es así, ¿qué hace entonces la buena de uno de los cuentos clásicos más memorables de la historia? La razón podría ser bastante oscura. Ya alguna vez me habrás escuchado decir que el lobo siempre será el malo si Caperucita es quien cuenta el cuento, y no hay Mal, amigo, yo escuché una versión donde Caperucita a la abuela suya la... Y chau, amigo, y es la mala Caperucita. mejor momento para decir esta frase que ahora. Caperucita Roja apareció en la segunda película, durante la secuencia de la luna de miel de Shrek y Fiona, pero ¿a dónde se estaba dirigiendo? Shrek y Fiona se estaban hospedando en la que alguna vez fue la casa de Dulce de la bruja que capturó a Hansel y a Gretel. Por lo que si recordamos ahora el cuento de Caperucita, este nos decía que ella era una niña que llevaba comida a la casa de su abuela. Así que cabe preguntarnos por qué Caperucita estaba yendo a la casa de esa bruja.
Exacto, en Shrek, Caperucita es la nieta de la bruja de la casa de Dulce y era una villana porque era cómplice de los secuestros de niños en esa casa. No, amigo, entonces Caperucita. O sea, Caperucita también era una bruja. Y ella era la que engañaba a los niños para llevarlo a la casa. Y ahora cierra todo, amigo, cierra todo. Todos los cuentos me cierran. Razón por la que en la tercera película la vemos en ese bar. Si quieres resolver detalles y dudas, te invito a escuchar la teoría completa con los enlaces que te he dejado en la descripción. Cenicienta siempre pareció un personaje bastante extraño en las películas de Shrek, pues parecía que su mente siempre estaba en su propia realidad. Pero esto tenía una razón. Todos conocemos la historia de Cenicienta, donde son sus hermanastras junto con su madre las culpables de maltratar día y noche a Cenicienta. A ver, yo no conozco la historia muy bien. Sé que Cenicienta era algo como una sirvienta y o algo así. Y creo que fue como a una fiesta. Y bueno, me parece que pierde el zapato o se duerme y después la besa un sapo o algo así. No, esa es la otra. Es verdad. Esta pierde el zapato, pero no sé qué pasa cuando pierde el zapato. Eso ya es otra cosa. Pero en Shrek pasa algo un poco distinto. En esta historia, las hermanastras ni siquiera parecen llevarse bien, pero lo más importante es que Doris en ningún momento parece tener algún problema con Cenicienta o ella con Doris, como si nunca la hubieran maltratado. Así que si las hermanastras no se unieron para atormentarla y Cenicienta no tiene rencores con Doris como si nunca la hubiera maltratado, ¿quién lo hizo entonces? No podemos asumir inmediatamente que existió alguna vez la madrastra, pues es un personaje que ni aparece ni tampoco se menciona, pues ni siquiera el espejo en la primera película lo hace. Sin embargo, existe otro personaje involucrado en esta historia, una tercera hermanastra. Cuando ¿Cómo? las princesas fueron encerradas, Cenicienta comienza a limpiar compulsivamente y vemos en ese momento que hay un personaje que comienza a insultarla. Una alucinación. Cenicienta sí era maltratada, pero la persona que la maltrataba estaba en su cabeza, la cual la insultaba y la obligaba a callarse y limpiar. Razón por la que Doris parece nunca haberle hecho algo, sino que la única responsable era ella misma y su poca salud mental. Si viste la tercera película con detenimiento, te habrás dado cuenta que ahí hay un personaje que aparece en la ¿Quién es ese personaje? Ah, no, no, no se me viene a la mente, amigo. No sé quién es. cuarta película, pero no de la misma forma, Rumpelstiltskin. Esta teoría es bastante compleja y por ello he resuelto los cortes que se ven en el video original para que puedas escucharla completa, pero en este puesto te la voy a contar a muy grandes rasgos. En la tercera película se nos dice que a este Rumpel sí se le fue negado el primogénito que pidió, tal como lo dice Encantador, pues así es como pasó en su cuento original. Sin embargo, el Rumpel de la cuarta nunca aparece ni se dice que la razón por la que es un villano sea por eso, sino que de este únicamente sabemos que su resentimiento nace por el hecho de Shrek haber rescatado a Fiona y esto haber arruinado el trato que iba a tener con los reyes. Pero la prueba más contundente para decir que son diferentes personajes está en el final de la tercera y el inicio de la cuarta, pues en una podemos ver la escena donde todos los villanos reciben el perdón y se redimen, incluyendo a ese Rumpel, por lo que resulta bastante sorprendente que al inicio de la cuarta película, cuando el otro Rumpel está leyendo el cuento de Shrek y Fiona, podemos ver en una de las páginas que esa escena fue retratada en el cuento y que sorprendentemente podemos ver al Rumpel original, ilustrado ahí como uno de los villanos que sí tuvo su final feliz. Es por ello que podemos saber que el Rumpel original sí fue feliz al final de su historia, pero el que vemos en la cuarta es alguien totalmente distinto, lo que lo hace un impostor. En el cuento original nunca se dijo que necesitara que alguien firmara para poder hacer magia, así que por eso cuadra la historia del Rumpel de la tercera.
Pero el de la cuarta parece no tener magia de verdad, sino que todo es gracias a un factor extra, el cual está precisamente en Fifi, que si quieres conocer todos los detalles, en la descripción te Uy, dejaré. amigos, muy fino eso. Es muy fino esto. Yo no me vi todas las películas tan bien, digamos. Creo que la que más vi fue la uno y la 2 y después las demás la habré visto una vez cada una. Así que no estoy tan, mi memoria no está tan fresca como para decir, ah, sí, estaba ese personaje o no estaba. De todas las teorías que he escrito, esta siempre será mi favorita. A ver. Aquella que tal como una princesa en apuros ha sido robada hasta el cansancio. Pero vamos a olvidar cómo la cuentan las básicas y permíteme contarte mi teoría de la princesa oculta. Si te das cuenta, en la primera película de Shrek vemos que se habla de una princesa víctima de un hechizo, pero podemos apreciar que la princesa de este libro no puede ser Fiona, pues esta es rubia a diferencia del libro Ah, bueno, yo creí que sí era Fiona, amigo. Cualquiera. Bueno, yo la vi cuando era chico, pero para mí era Fiona, la princesa. de la segunda película, donde ahora sí sabemos que es Fiona gracias a su roja cabellera, pero entonces queda la pregunta. Bueno, pero en la segunda película, sí, en la primera película no conocíamos a Fiona y ahora sí. ¿Quién es la princesa rubia? En el cuento se dice que es víctima de un terrible hechizo, pero nunca se dice exactamente cuál era. Solo podemos apreciar que en la página donde se habla del hechizo vemos que junto al cáliz de lo que parece ser una pócima está dibujado un dragón. De igual forma, No me diga que la princesa es el dragón. O sea, la princesa es la dragona y ahora la dragona... No, porque si no burro... No, está bien, sí, puede ser la dragona. este cuento nos dice más adelante que la princesa estaba encerrada en el castillo, a diferencia de Fiona, quien se dice estaba encerrada en la torre. Es decir, siempre se trató de dos princesas diferentes. Pero entonces, ¿por qué decía el cuento que la princesa estaba custodiada por un dragón? Si al dato que tenemos de que la princesa estaba encerrada en el castillo y no en la torre le agregamos el hecho de que el dragón siempre estuvo también en el castillo, todo indica que se trató de una confusión. Muchos caballeros llegaban a intentar liberar a la princesa del hechizo, pero nunca supieron exactamente cuál era, por lo que no pudieron ver que en realidad ese dragón era la princesa que iban a rescatar, la cual por desgracia nunca pudo ser liberada de su maldición. Tenía la posta, amigo, tenía la posta. Yo sabía que algo así podía pasar. ¿Cuál es el uno? En el puesto número 1 tenemos la teoría que tiene el mayor giro argumental que se puede encontrar en Vimos mal. A Shrek, supongo. Todo este tiempo. ¿Cómo que vimos mal? Shrek, pues nos indica que todo este tiempo vimos las cosas al revés. A lo que me refiero es que si acaso nunca te pusiste a pensar en quiénes fueron en sus cuentos cada uno de los protagonistas que nos pintan como los buenos. Creo que Shrek no sé si tiene cuento. En primera, tenemos a Pinocho, aliado de Shrek, que si has leído su cuento original sabrás que es el villano de esa historia, Ah, al no. punto de que solo trajo desgracia a la No leí Pinocho, no leí Caperucita, no leí Blancanieves. Soy horrible, amigo. Soy una mala persona. vida de Gepetto, y era un ser bastante obsceno y grotesco. Después tenemos al gato con botas, que también en su cuento original era un estafador, además de que asesinó a un ogro con tal de robarle su castillo, y es más, en la misma película no hay mucha diferencia, pues ahí mismo es pintado como un asesino a sueldo. Después tenemos a Burro, el cual proviene de un cuento llamado El burro de Sevilla, donde logra engañar a un rey para poder casarse con su hija. Y por otro lado, ¿nunca te preguntaste por qué unos de los enemigos de Shrek son los buenos? Es decir, si nos vamos a sus cuentos, tanto el hada madrina como el príncipe encantador están del lado de los buenos. Incluso en la misma película vemos cómo el hada madrina es amada por todo el reino de muy lejano, y sabemos por los cuadros en su oficina que ha ayudado a mucha gente con su magia. Así que resulta cuanto menos curioso que la única persona que odia a la hada madrina sea el rey, un rey capaz de encerrar a su hija en una torre y de mandar a matar a su yerno. ¿Por qué el rey odia tanto a la hada madrina? No, no tiene sentido. ¿Será que es algo de la hada madrina ese rey?
por lo que creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. La verdad es que no puedo ir deduciendo nada, no entiendo nada. No sé qué me están diciendo. Todo lo que vemos en las películas de Shrek siempre fue contado desde la perspectiva de los malos. Shrek es una saga donde los villanos eran los protagonistas y siempre lograron triunfar. Hay muchos más detalles sobre esta teoría y el video ya fue arreglado. Así que si quieres verla completa, encontrarás los enlaces en la descripción. Bueno, estuvo interesante. Esa última teoría, bueno, sí la entendí un poco, pero hasta ahí.